heterodoxa, tratar de intervenir en la economía, más precisamente intervenir en la oferta. Las políticas de oferta son las políticas industriales y las políticas de demanda son las políticas monetarias y fiscales, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces hoy vamos a terminar de ver las políticas monetarias y fiscales y después vamos a describir la oferta, entendiendo que detrás de la oferta está el mercado de trabajo, el empleo y la política industrial. O sea, cómo hacer para aumentar la productividad, aumentar el producto al mismo tiempo que aumentar el empleo. Si se debe hacer eso o no es otra discusión. Hay economistas que ya solo plantearlo es casi una ofensa a Dios, que es el mercado, Dios, mercado. Y otros economistas que no plantearlo ya es este, desentenderse de lo que es la historia económica mundial, donde todos los países que han crecido ha sido gracias a la intervención en los mercados, a la regulación y a la protección. Caso Japón, caso Estados Unidos, caso Corea, políticas proteccionistas que han aplicado para desarrollarse. Bien, Alemania, ¿sí? Bien, dicha esta introducción provocativa, vamos a repasar dentro del modelo ISLM cómo se desplaza la IS, ¿no? Esto se llama política fiscal. Descripta en el modelo con las herramientas que ustedes conocen, ¿no? Recuerden, la función LM es el mercado De de dinero. dinero. L igual demanda de dinero, M oferta de dinero, ¿no? L igual M a lo largo de toda esta línea gris. O lo que es lo mismo, demanda de bonos igual oferta de bonos. El dinero ajusta rápido, es bastante instantáneo respecto de lo que es el mercado de bienes. Si partimos de una situación de equilibrio y SLM que la podemos calcular algebraicamente y el nivel de ingreso es, el nivel de PBI es Y sub 0, ¿cómo hacemos para aumentar la producción? Lo que significa aumentar el empleo. Una herramienta poderosa para aumentar la producción y el empleo es la política fiscal, desde el lado keynesiano, ¿no? Desde el lado clásico no es propicio hacer ese tipo de política porque la economía clásica considera que siempre estamos en pleno empleo, por lo tanto cualquier intento por aumentar la producción y el empleo va a desequilibrar los mercados, sobre todo el mercado de dinero, y va a generar inmediatamente una recesión que vuelve la economía al punto I cero. Por otro lado, acá todavía no tenemos los precios, que ahora ya lo habíamos anticipado en la clase pasada, que ahora los vamos a introducir, pero sí pasa que cuando la economía se recalienta, en el sentido de que aumenta la producción más allá de sus posibilidades, hay un exceso de demanda de bienes que no puede ser garantizado y que solo con producción, ¿verdad? Con nueva producción y que solo es posible cubrir con aumento de precios. Entonces los mercados se vacían por aumento de precios y ese es el fenómeno inflacionario. Es decir, la crítica a la política fiscal que estamos viendo en pantalla es que a la larga o a la corta genera inflación. La defensa de la política fiscal que estamos viendo en pantalla es que permite un aumento del empleo en una situación de crisis y como vimos, pues sobre todo en crisis monetaria donde la moneda es poco creíble,
como es el caso de la Argentina, permanentemente que hay crisis, las personas fugan sus ahorros a activos de mayor calidad o al dólar. Ocurre que la única herramienta para aumentar el producto y aumentar el empleo un poco es la política fiscal. Bien, dicho esto, mecánicamente repasamos lo que dice acá. Nosotros partimos de una situación E sub 0, donde la tasa de interés de equilibrio y el nivel de producción de equilibrio, ¿verdad? Garantizan al mismo tiempo que se vacía el mercado monetario, es decir, demanda de dinero es igual a oferta de dinero, y al mismo tiempo la inversión es igual al ahorro, o lo que es lo mismo, la producción es igual a la demanda agregada. Es decir, en el punto de cero hay equilibrio en el mercado de bienes y servicios finales, la inversión es igual al ahorro. En el punto de cero la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero y también la demanda de bonos, lógicamente, es igual a la oferta de bonos. En el punto de cero hay equilibrio en todos esos mercados. Conjunto. O sea, la economía puede ser descrito como un punto de equilibrio. Ahora, si decimos que ese punto es un punto de ingreso donde lo que conviene es aumentar la producción porque la política puede mejorar el nivel de empleo o la producción, esto funciona de la siguiente manera, como ya sabemos, aumentar la demanda agregada vía gasto público, vía estimular el consumo, esas son políticas de demanda agregada, ¿sí? Política de demanda agregada es o fiscal o monetaria, en este caso fiscal. La política fiscal es una clara política de demanda agregada. La principal cuestión de la fiscalidad es aumentar el gasto, en este caso, público, aumentar la inversión pública. Entonces, cuando aumenta la inversión pública, aumenta el empleo. Las personas que trabajan en una obra pública cobran un salario que gastan y ese gasto hace aumentar la producción. Eso se llama, después, en sucesivas rondas, efecto multiplicador, que habíamos denominado como alfa y que depende de cuanto mayor es la propensión marginal a consumir, mayor es alfa. Y la expansión en ese caso es desde E0 hasta E3. Hasta ahí lo sabíamos antes, ¿sí? Pero cuando introducimos el mercado monetario, en el punto de 3 hay equilibrio en la nueva función IS, que implica la posición de la IS ha cambiado porque hay mayor política fiscal, hay mayor gasto público. Entonces ahora en E3 estamos en el nuevo equilibrio, diferente de E0, a un nivel de ingreso o producción mayor. Pero ¿qué pasa en E3? Respecto del mercado de dinero, ya habíamos visto las diferentes cuestiones. Cuando estamos en E3 respecto del mercado de dinero, ¿qué ocurre? ¿Oferta es mayor que demanda de dinero o demanda de dinero es mayor que oferta de dinero? La demanda no es mayor que la oferta. La demanda de dinero es mayor que la oferta. La oferta sigue siendo la misma y la demanda de dinero aumentó. ¿Por qué aumentó? La misma tasa de interés, fíjense, en E3 es la misma tasa de interés que en E0, pero ¿qué es mayor? El ingreso. Cuando el ingreso de la producción aumenta, ¿por qué la demanda de dinero aumenta? Porque aumenta la demanda para transacciones. Entonces, sumando las demandas de dinero en E3, la demanda de dinero es mayor que la oferta. ¿Qué pasa cuando hay un desequilibrio de esta naturaleza en el mercado de dinero? Demanda mayor que oferta. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Tiene que subir. Tiene que subir. Tiende a subir la tasa de interés debido a que nada, la oferta de créditos está limitada y la demanda es muy alta porque aumenta la producción, todo el mundo quiere invertir. Entonces, para calmar, equilibrar ese mercado, el precio de ese bien por el cual hay eso de demanda, que es el crédito, el dinero, sube. ¿Hasta dónde sube? Cuando sube, ¿qué pasa? Cuando sube la tasa de interés hay un efecto recesivo.
Hay un efecto recesivo por la inversión en el modelo ISLM, pero también la hay por el consumo. Por ejemplo, el consumo durable. Imagínense que la cuota de la licuadora aumenta, entonces las personas compran menos bienes de consumo durable. La cuota del auto aumenta, entonces las personas compran menos bienes de consumo durable al aumentar la tasa de interés. El nuevo equilibrio, entonces, no es en I2, sino que hay un efecto recesivo que se produce porque en el mercado de dinero hay una tensión, hay un desequilibrio, dado que los créditos necesarios para aumentar el nivel de ingreso desde 0 hasta E3 al mismo nivel de dinero existente generan un exceso de demanda de dinero. Entonces, Profe, una consulta. sí. Cuando aumenta la tasa de interés, aumenta de todos los tipos, o sea, de los bonos, de los bienes que se consumen a largo plazo, de cualquier tipo de interés. Claro, es una tasa promedio de interés. Es cierto que hay diferentes tasas de interés. Ah, es una general, digamos. Claro, es un promedio de tasas. A veces se toma alguna tasa la más generalizada o la tasa que dispone el Banco Central. Hay diferentes tasas, pero en general hay una tasa promedio. De todas maneras, en el mercado de dinero hay tasas. Y hay también otras tasas cuando agregamos el concepto de riesgo país. Por ejemplo, a la tasa normal se le agrega una sobretasa que compensa el riesgo de endeudarse en un determinado bono. Sacando este tipo de cuestiones, hay tasas, pero se puede calcular una tasa promedio. En cambio, esa pregunta es más complicada por ahí en el mercado de bienes. ¿Cuál es el precio de los bienes? Por ejemplo, el índice de precio. Ustedes vieron cómo se calcula un índice de precio. ¿Cuáles son los bienes? ¿Cuál es la inversión en qué? La inversión promedio. Inversión quiere decir compra de bienes de capital. ¿Compra de bienes de capital de qué? Para fabricar una máquina, una fábrica. O sea, es mucho más amplio y más abstracto la inversión, aunque parece más concreto que la tasa de interés, que hay menos. ¿Sí? De todas maneras, sí, es una tasa, siempre la tenemos que medir de la misma manera para hacer este análisis. Lo cierto es que al aumentar la tasa, que hace aumentar las diferentes tasas, no es lo mismo, si vos te vas a endeudar para comprar una licuadora, no te cobran la misma tasa que si vos te vas a endeudar para poner una fábrica petroquímica que cuesta 10 millones de dólares. No es lo mismo ir al banco y decir, quiero un crédito personal para comprar un auto o comprarme una cafetera, que ir al banco y decir, mire, soy el empresario fulano, vengo a pedir un crédito para abrir una planta. ¿Y cuánto es el monto? 10 millones de dólares. Ah, bueno, al segundo lo van a hacer pasar por un cotadito, le va a atender una secretaria. Le van a hacer un café y van a negociar una tasa diferente que al otro, que le van a decir, usted señor quiere comprar esta cafetera, vale 100. Bueno, le damos 5 cuotas para pagar 200. Por eso que a los bancos le conviene darle crédito a los pobres que crédito a los ricos, porque con los créditos a los ricos la tasa es mucho más baja. Esto es un paréntesis a lo que estamos hablando. ¿Me entendés? Sí, 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 entendí perfecto. Gabriel, muy bien, Gabriel. ¿Eso sirve, Entonces, profe? ¿cómo? ¿Eso realmente sirve? O sea, ¿conviene darle crédito a la gente que menos plata tiene? O sea, ¿Qué te parece a vos? ¿Cuánto sí, es bueno, la tasa? ¿Cuánto sí, cobra la sí tasa entiendo. cuando vos vas a la casa de electrodoméstico y el empleado que no entiende nada te dice 6 cuotas sin interés? Sí, ya sé que en cuanto a números y el Sí, tema de que no tiene interés, eso es, entre comillas, es mentira. Ya lo claro. sé, y los números son, te conviene mucho más, pero y si después esa persona, o sea, yo lo veo en el tema por ahí más, me voy un poco al extremo. Si después vos no lo podés pagar y si se te hace Está una bola bien. impagable, ¿qué haces? O Hay sea, una cosa que ponerle, se llegás a... llama tasa de cobrabilidad. Y Sí, depende bueno, y del también está la sector que da. descobrabilidad. La cobrabilidad de los pobres es mucho más alta que la cobrabilidad de los ricos. ¿Mm? Y pero depende de los ingresos de esa persona, imagino.
¿o Por no? supuesto, si vos vas a pedir un préstamo para, qué sé yo, para construir una casa, te van a mirar la carpeta, te van a investigar, te van a mandar un detective a tu Ah, casa. Pero si ah, vos está bien. vas a comprar una licuadora a sola firma, eso está estudiado. Estamos cambiando de Ah, tema, pero bueno, no sí, sí. importa, me interesa. Cuando No, perdón, perdón. Me fui yo, me fui por la rama yo. vas al electrodoméstico y te dice, "Sí, pues no hay nada más engañoso". ¿Mm? Yo he discutido con algunos, nunca te lo entiendo. Que te digan, hay cuotas sin interés. Flaco, me está vendiendo dos cosas. Me está vendiendo el No, estoy de producto acuerdo en eso. y me está vendiendo la Sí, sí, financiamiento. Si vale en 6 cuotas, vale 600 pesos, 6 cuotas de 100. Si yo te doy los 600 mangos ahora de una, te estoy pagando por adelantado el financiamiento. O vos sos tan bueno que me lo regalás. O sea, claro. resulta que Sí, las sí. empresas de electrodomésticos, las grandes cadenas de supermercados, son buenísimos. Nos regalan plata. Y resulta que en Argentina tienen la tasa de ganancia más alta del mundo. ¿Mm? En Europa, en Francia, por ejemplo, yo he vivido en Francia muchos años, Carrefour gana no más del 3%. Y acá nos gana menos del 20%. 7 veces más. Es decir, ¿con qué ganan? Con el financiamiento. Y ganan con la remarcación, por supuesto, que es mucho mayor. Y comprando lo que compran en un contexto inflacionario ganan más. ¿Por qué? Porque compran y al proveedor lo patean con un cheque a 180 días y a vos te cobran al contado. Y el precio de contado tiene financiamiento. Es decir, que si vos eso que viene que paga 3 cuotas, te la cobran también. Bueno, me fui por las ramas. Eh, Más allá de esta polémica, digamos que se produce una tensión efectivamente en el punto E3 en el mercado monetario, que quiere decir exceso de demanda de dinero. Cuando hay exceso de demanda de dinero, sube la tasa de interés para equilibrar el mercado de dinero. Cuando hay exceso de demanda de dinero, quiere decir, las personas quieren tomar más créditos, tomar más dinero, los bancos a la misma oferta, la forma de equilibrar eso es subiendo la tasa. ¿Sí? ¿Cuál es el negocio de un banco? El negocio de un banco, todo el dinero que reciben es prestarlo. ¿Mm? O sea, una pizzería, ¿cuál es el negocio? Vender pizza. Cuanto más pizza vende, más gana. El banco, ¿cuál es el negocio? Cuanto más dinero presta, más gana. Que la ganancia del banco, ¿cuál es? La diferencia entre lo que se llama tasa activa menos tasa pasiva. Ese es el negocio financiero. O sea, te toman un préstamo al 30%, quiere decir que te lo van a prestar al 60% en promedio, ¿no? Porque los clientes no son todos iguales, no se presta a la misma tasa a todo el mundo. Entonces, en promedio se presta ponerle un 60%. Algunos pagan 80%, otros pagarán 50%. Pero esa es más o menos a lo que prestan, lo que ellos obtuvieron en sus depósitos. Entonces, cuanto más prestan, si tienen el dinero que tomaron prestado, por el cual tienen que retribuir 40%, y lo tienen ahí y no lo prestan, pierden plata. ¿Me entendés? Entonces, lo tienen que prestar sí o sí. A veces interviene el Estado, como por ejemplo en el año 2017-2018, dándole los bonos, que es una ganancia asegurada por los bancos, los famosos LELIC, etc. Pero bueno, existe entonces en E3 mucha gente que quiere tomar ese dinero, mucha gente que quiere tomar ese dinero pagando a la misma tasa. Entonces los bancos saben que aumentando un poco la tasa, igual lo que tienen lo van a prestar. Así que aumentan efectivamente la tasa hasta el punto E2, pero el aumento de tasa en economía, en macro, es recesivo. ¿Sí? Y sobre la tasa hay una discusión amplia, ¿no? Hay la ortodoxa, la heterodoxa. Sobre la tasa de interés hay bibliotecas escritas, no es que la tasa de interés es como dice la propaganda. Había una propaganda una vez que decía que la tasa, me quedo en mi casa y cobro plata sin hacer nada. ¿No? Sobre la tasa de interés es un tema
sobre el cual hay libros escritos, sobre todo después de la teoría general de Keynes. Entonces, aumenta la tasa y en este caso, en este esquema que estamos viendo, significa recesión. ¿Por qué significa recesión? Porque, bueno, acá hay la inversión, con las personas que van a invertir no les conviene los proyectos porque son más caros y al mismo tiempo cae el consumo. Entonces, pasamos de 3 a 2. El resultado de la política fiscal no es un aumento tan grande marcado por el efecto multiplicador. Fíjense que acá ¿qué era A? La letra A. Alguien que me diga. Componente autónomo. Gasto autónomo. Claro, Componente autónomo. independiente iba a decir. Componente autónomo donde lo que hace mover A es principalmente en este modelo la G. A era igual a G, CTR más C autónomo más, bueno, cuando le agregamos todos los componentes autónomos. Pero principalmente lo que hace mover la A era la letra G del gasto público. Entonces, si yo aumento G 10, o sea, aumento A en 10, ¿el ingreso cuánto aumenta? El PBI. Aumenta más de 10. Aumenta 10 multiplicado por alfa. O sea, me voy desde 0 hasta 3 si esto es 10, perdón, si en el gráfico que iría acá arriba era 10, ¿cuánto voy hasta el aumento del producto? En 10 por alfa. Que si alfa vale, por ejemplo, 3, esos 10 se transforman en aumento del PBI equivalente a 30. Si alfa es 2, esos 10 se transforman en aumento del PBI igual a 20. ¿Por qué es esto? Por el efecto multiplicador, ¿no? Por los gastos directos y los gastos inducidos que se suceden después de un aumento. Pero eso, cuando llegamos a E3, se reduce. ¿Se acuerdan que alfa se iba reduciendo porque cuando poníamos impuestos se reduce? Cuando poníamos las importaciones se reduce. Ahora se reduce aún más porque existe mercado monetario. Entonces, en realidad, el aumento del PBI es desde I0 hasta I1. Con todos los acomodamientos que hubo una vez que se desencadenó el gasto público. Y llegamos a una situación de equilibrio donde la tasa de interés aumentó desde I0 hasta I1, que es lo que hizo bajar la inversión y el consumo, y el producto aumentó, pero hasta I1. Claro, entonces este es el funcionamiento de la política fiscal cuando existe la limitante adicional del mercado de dinero. Bueno, un poco eso para desmenuzar la explicación de este gráfico que ya habíamos visto. Ahora, esta es la política monetaria. Fíjense que podríamos hacer las dos políticas en un mismo gráfico. Si hacemos política fiscal acompañada de política monetaria, podríamos ir al punto 3, E3. ¿Sí? Eso tendríamos que hacer las dos políticas en conjunto, que muchas veces algunos gobiernos, depende del periodo y la coyuntura, pueden hacerlo. Ahora, política monetaria. ¿Qué quiere decir hacer política monetaria expansiva? Hacer política monetaria expansiva significa inyectar dinero. ¿Cómo puede el Banco Central inyectar dinero en la economía? Además de ponerle en el bolsillo plata a la gente. Vendiendo dólares. Vendiendo dólares. No me acuerdo cómo era el tema del banco para la emisión. Expansivo, Gabriel. O sea, el expandir la base monetaria. ¿Cómo haría? A ver, pensemos. No sería comprar los bonos de las personas para inyectar dinero. Exactamente. ¿Y qué más? Y respecto de los dólares, ¿cómo sería expansivo? Comprarlos. Comprarlo. O comprar. El Banco Central, ¿vieron que el Banco Central ahora está comprando? Ustedes siguen eso, que son tan atentos que leen El Ámbito y El Cronista y todos esos diarios todos los días, y van a bolsa y se meten en esa página. El Banco Central compra. Cuando el Banco Central compra dólares, ¿a cambio de qué compra los dólares? El peso. Entonces la base monetaria aumenta. Cuando el Banco Central compra bonos, ¿qué pasa? Inyecta dinero.
Cuando el Banco Central baja el encaje, ¿qué era el encaje? La parte que no podías prestar, un La parte porcentaje que de no, lo que podía, no la podías parte que no prestar. podía prestar, ¿quién? El El banco. banco. Comercial. Los bancos comerciales privados están obligados por normativa, regulación del Banco Central, a mantener un encaje, 0,2, 0,15, 0,1. Cuando baja ese encaje, por ejemplo, de 0,2 a 0,1, ¿qué significa? Que los bancos pueden prestar, Puedes prestar más a pueden los, prestar a la más. persona, al Entonces común, se digamos. liberan, entonces prestan, aumenta la oferta monetaria, ¿se entiende? Bajar el encaje aumenta la oferta monetaria. Dar redescuento, que es crédito a los bancos, o sea, poder que los bancos pueden utilizar sus reservas, es aumentar la oferta monetaria. Es decir, LM se desplaza hasta LM0, hasta LM1 se desplaza cuando se produce alguna de estas cuestiones. Cuando se inyecta dinero en el sistema económico por alguna de estas vías o porque simplemente el Banco Central puede darle dinero, meter dinero en la economía. Eso significa, en términos técnicos, bajar la tasa. ¿Por qué significa bajar la tasa? Porque si yo meto oferta de dinero y la demanda es la misma, exceso de oferta, ¿qué produce sobre la tasa? Cae. ¿Se entiende? Entonces, baja siempre cuando la demanda de dinero sea la misma, ¿no? Si la demanda de dinero aumenta, hay que comparar oferta con demanda en términos monetarios. Es decir, que pasar desde la LM0 hasta la LM1 por algún mecanismo de inyección monetaria de los que dispone el Banco Central significa bajar la tasa de interés. A una menor tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa con los créditos? La inversión aumenta. La inversión aumenta, muy bien, Angélica. La inversión aumenta en este modelo, ¿no? Aumenta, ¿por qué? Porque las personas que invierten tienen más barato el crédito, entonces van a ir a ese banco, van a pasar y el gerente del banco le va a prestar 50 millones de dólares en vez de al 5%, al 3%. Entonces a vos te prestan 100 millones de dólares. Vos imagínate que vos te prestan 100 millones de dólares, tenés que devolver 5 millones, es bastante caro, pero si tenés que devolver 3 millones es más barato, te conviene más. Eso significa. Bajar del 5 a 3 significa que en vez de devolver 5 millones de dólares, devolves 3. ¿Sí? Entonces te conviene hacer la inversión más grande. Por eso, la baja de la tasa de interés implica un aumento de la inversión. ¿Estamos, Angélica? Y el resto. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, 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 profe. Sí, profe. Bien. Entonces, esta es la política monetaria. La política monetaria, ¿sí? Donde, ¿qué pasa en el punto E3, que es donde iría originalmente una vez que inyectamos dinero, si la tasa de interés se mantiene? Cosa que dura poco. En el punto E3, respecto del mercado de bienes, ¿qué hay? ¿Hay exceso de oferta? Hay exceso de oferta de bienes respecto de la demanda de bienes. Cuando hay exceso de oferta de bienes, cae. Esto pasa casi inmediatamente, pasamos de E0 a E3, pero este proceso es mucho más rápido que el anterior. ¿Sí? Cuando se hace primero la política monetaria, es como que directamente la economía va desde E0 hasta E1. Teóricamente lo podemos entender como primer paso desde E0 hasta E3, segundo paso desde E3 hasta E1. Pero en la realidad pasa que directamente la economía pasa desde E0 hasta E1. Bien. Último punto antes de ir a los precios. ¿Cómo se llamaba esta zona? Trampa de liquidez. Trampa de liquidez. Como ven acá, está en el modelo ISLM y es para ingresos bajos. Cuando los ingresos empiezan a subir, la función LM empieza a tener pendiente positiva. En la trampa de liquidez, ¿qué política funciona? ¿La política fiscal o la política monetaria? La fiscal. La política La fiscal. Correcto, la fiscal. ¿Sí? La política fiscal
funciona en este tramo. No funciona la política monetaria justamente porque es una trampa. Vos le das más. La política monetaria significa darle más dinero a la gente, de alguna forma. A todo, a la sociedad le das más dinero. Y si vos le das más dinero a la gente para que se lo guarde y no para que lo metan en el sistema, no terminás aumentando la inversión, terminás aumentando la liquidez. Y la liquidez o el atesoramiento en billete es diferente al atesoramiento en bonos. Para que la inversión se genere es necesaria el ahorro en bonos, es decir, que las personas metan el dinero en el sistema financiero para que el sistema financiero lo transfiera a quienes invierten, a quienes ponen fábricas, empresas, máquinas, etc. Entonces, esta trampa de liquidez implica que la política monetaria, vía el estímulo del crédito, no va a funcionar. Solo hace falta que el Estado invierta aumentando el gasto público, la inversión pública. O sea, acá la inversión privada no funciona, solo funciona la inversión pública. Bien, y hemos hablado bastante sobre la trampa de liquidez la última clase. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo Ahora, perfecto. bueno, va, muy bien. Aprobamos. Bien. Ojalá. Nada, sí. Bastante bien, por lo que vi. Ahora, vamos a deducir esta función que está acá abajo, que ya la habíamos visto antes. Este es el modelo ISLM, acá arriba. Vamos. Y acá está la función de demanda agregada con precios endógenos, así se llama. Y este es el producto. El eje de acá abajo es el mismo que el eje de acá abajo. Y este eje vertical es el mismo que este eje vertical. Nótese que de esta manera, ¿qué función vamos a deducir de este mercado monetario? La función LM. Fíjense, acá hay una sola función IS y hay varias funciones LM. ¿Por qué? La función LM, cuando los precios son 2,5. Los precios son 2,5. Es esta. Los precios es 2,5. Entonces estamos en este punto de equilibrio. Ahora, fíjense que M es M0. O sea, la cantidad de dinero, de oferta de dinero, es siempre la misma. Ahora, si a la misma cantidad de dinero bajan los precios, es decir, los precios son 2,5 y pasan a 2. M0 sobre P2, ¿cómo es respecto de M0 sobre P2,5? Va a ser mayor. Va a ser mayor. Supónganse que esto es 100, ¿sí? Y esto sigue siendo 100. Acá es más o menos 40 y acá es 50. O sea, aumenta. ¿Se entiende? Bueno, entonces, y si además sigo bajando los precios hasta 1,5, todavía mayor. Y si sigo bajando los precios a 1, todavía mayor. Es decir, la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha sin mover la cantidad de dinero, que era lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que la política monetaria era aumentar la cantidad de dinero, que el Banco Central meta más dinero. Acá el Banco Central no mete dinero, pero genera el mismo efecto que si fuera una política monetaria expansiva. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque aumenta el poder adquisitivo, ¿no? Porque aumenta el poder adquisitivo, porque en definitiva la política monetaria se mide en términos de poder adquisitivo. Si vos aumentás la cantidad de dinero, pero los precios aumentan más que la cantidad de dinero que vos aumentaste, ¿qué pasaría con la oferta monetaria real? Ustedes saben bien la diferencia entre una variable real y nominal. Repito la pregunta. Si la cantidad de dinero aumenta, voy a poner un ejemplo, 10%, y el índice de precios aumenta
20%. ¿Qué pasó con la oferta monetaria real? Baja. Aumentó mucho más que la nominal. No, al revés. Aumentó, baja la oferta de dinero en términos reales. ¿Se entiende? El poder adquisitivo cae. ¿Sí? Del dinero. ¿Por qué? Porque los precios, cuando aumentan, hace caer el poder adquisitivo del dinero. ¿Sí? O sea, la oferta aumenta cuando... Caen los precios. Claro, sí, sí. En este modelo, cuando caen los precios. Si vamos para allá, la oferta cae, o sea, pasa de esta que es rosa a esta que digamos naranja. ¿Por qué pasa de acá a acá? ¿Por qué aumentan los precios? Aumentan los precios, un 50% aumentan los precios, fíjate. Claro, De esta a esta hay un 50% de inflación. ¿Sí? sí. Y la cantidad de dinero sigue igual. Si la cantidad de dinero fuera un 50% más, permaneceríamos en este lugar. ¿Sí? Es decir, cantidad de dinero y precios, cuando los precios no varían, no hay problema. La cantidad de dinero en términos nominales es igual. En un contexto donde la inflación es cero, no tendríamos que hacer esta cuenta. Pero como la inflación no es cero, tenemos que hacer esta cuenta y tenemos que ver cuánto aumenta la cantidad de dinero respecto de cuánto aumentan los precios. Entonces, para que aumente realmente la cantidad de dinero, en términos reales la cantidad de dinero, este dinero tiene que aumentar más que los precios. El problema es que cuando pasa eso, los precios aumentan y existe una guerra una espiral entre inflación, dinero, inflación, dinero, inflación, dinero, y siguen aumentando los precios. Es uno de los problemas de la inflación. No el único. Para los monetaristas, el único problema inflacionario es este. O sea, matamos el Banco Central y solucionamos todos los problemas. ¿Sí? Ya está. No hay más dinero y no hay más inflación. Eso está buenísimo, ¿no? Es como alguien que tiene problemas para caminar. ¿Cómo lo curamos de las piernas? Le cortamos la pierna, no camina más. Ya está. No tiene más problemas para caminar. Esto es lo que proponen los monetaristas. Sacar el dinero, entonces no hay más inflación. Bueno. Fue una pregunta. Sí. Las Gonzalo. reservas, soy Gonzalo. ¿Las Sí. reservas en oro, de una manera, digamos, permitían que haya menos inflación? Y es debatible, pero a ver, las reservas en oro. Hay una cuenta que lo vimos en el Banco Central que se llama Reservas Internacionales de Oro y Divisas. ¿Sí? ¿Eso qué es? ¿Un activo o pasivo? Son activos. Es un activo. ¿Y cuál es el pasivo de ese activo? Ustedes que son contadores. La base monetaria. ¿Sí? En un sistema de convertibilidad, como había en los 90, la base monetaria es igual a eso, lo que vos decís, Gonzalo, a las reservas internacionales de oro y divisas. Por eso no se podía emitir durante la convertibilidad, ese periodo de la Argentina que va desde el 91 hasta el 2001. O sea, ustedes, claro, no habían nacido. A mí me parece mentira esto, pero ¿no? No habían nacido en la convertibilidad. Es así, ¿no? No. Bueno, Por lo menos yo. preguntale a tu tío, o alguno de estos que la pasó mal, y él te va a explicar. Entonces, la convertibilidad es esto desde el año 91 hasta el año 2001, donde efectivamente la base monetaria era igual, ¿sí?, a las reservas de oro y divisas. O sea, la cantidad de dólares que tenía el Banco Central igual a la base monetaria. Si entraba un dólar, aumentaba la base monetaria. Si salía un dólar, bajaba la base monetaria. Así funcionaba la convertibilidad. Entonces, ¿la economía de qué dependía? Dependía de los dólares que entraban. El día que dejaron de entrar dólares, la economía se derrumbó. Eso fue lo que pasó en la convertibilidad. Ahora, ¿qué es lo beneficioso de eso? Es que la economía argentina, ¿cuál es el problema? ¿De qué color es el problema de la economía argentina? Si alguien me pregunta, es de color verde. Nosotros no sabemos cuál es el problema de la economía argentina, pero sí sabemos que es de color verde, es decir, el dólar.
¿Qué es lo que hace aumentar los precios? El dólar. La principal causa de la inflación no es la cantidad de dinero, es la devaluación de la moneda. Cuando aumenta el dólar, y esto desde que yo soy antes de que yo naciera, así que es un problema, fíjense, un viejo como yo, es antidiluvial este problema para la Argentina. Es decir, cuando aumenta el 10% la cotización del dólar, y no importa, porque hay muchísima cotización del dólar, ¿no? La excusa para aumentar los precios en Argentina es aumenta el dólar blue, aumenta el dólar paralelo, el dólar bolsa o el dólar oficial, que por más que vos compres insumos al dólar oficial, si aumentan el dólar blue, aumentan, los ojeros aumentan, quieren cobrar ellos pretenden cobrar con una soja a 600 mangos el dólar a 150. O sea, no les alcanza con ser multimillonario, quieren ser multimillonario y están en todo su derecho porque son la producción. Eso es lo que piensa un sector de la sociedad. Es decir, cuando aumenta el dólar, aumentan los precios. De eso no hay discusión. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Cuando el precio del dólar aumenta, hay inflación. Entonces, ¿qué hizo la convertibilidad? Solucionó ese problema. Lo único que hizo es la política de precio de la convertibilidad, que es la única política heterodoxa, porque ¿qué es la ortodoxia? Es todo flexible, no dejó libre el tipo de cambio. Justamente lo único que dejó fijo fue el tipo de cambio, que a su vez era libre en relación a la cantidad de dólares, porque eliminó la política monetaria. Desde el punto de vista monetarista, eso funcionó porque eliminó la política monetaria. Desde el punto de vista heterodoxo, eso funcionó porque fijó el tipo de cambio. Es decir, fijando el dólar, se soluciona gran parte del problema inflacionario de la Argentina. Es lo que ha pasado. Bueno, me fui por la rama también, Gonzalo, no sé si... ¿Y cómo se hace para mantener el dólar fijo? Bueno, ¿cómo se hace para gambetear a todo el equipo y hacer un gol? Mantener el dólar fijo es tener un sector exportador lo suficientemente importante como para que se generen divisas y tener superávit comercial cuando la economía crece, que es lo que... esta es una visión, es decir, ¿cuál es el problema de la economía argentina en términos reales, de oferta? Que ahora después de esto vamos a ver. Flavia, ¿sí? El problema es que cuando la economía argentina crece, aumenta el producto, las importaciones aumentan y las exportaciones aumentan poquito. ¿Se entiende? Entonces, si vos creces, generás empleo, producción, pero dependés de dólares porque aumentás el rojo de divisa, es decir, el sector que exporta soja y exporta algunas otras cuestiones, aumenta muy poquito el volumen físico de producción, ¿sí? Y el sector industrial es altamente deficitario, es decir, exporta, pero por cada peso que exporta, importa 5, ¿sí? Cuando crece, el déficit aumenta muchísimo. Entonces, ese genera un faltante de divisas a medida que la economía crece. O sea que gastás más de lo que generás. Claro. ¿Es eso? Por ejemplo, ¿cuál es el sector industrial que más exporta de la Argentina? El campo, imagino. No. ¿No? No. Ah, mira. Depende del periodo, ¿no? Ahora con las hojas 600 en términos de moneda puede ser. Pero en términos... ¿Sector industrial dijo que más exporta? Sí. ¿Qué sigue el terciario? Los autos, ¿no? Automóviles es lo que más exportamos. ¿Sabían? El sector automotriz. ¿Sí? ¿Cuál es el sector que más importa? Sector automotriz. Entonces, cuando crece la economía, el sector que más exporta, que es el sector automotriz, genera un déficit
que es del doble de lo que exporta. Es decir, que el motor de la economía es el principal generador del déficit de dólares. Por ejemplo, sector farmacéutico es otro. Nosotros tenemos buena industria farmacéutica, exporta, pero importamos mucho más. Bien. ¿Qué importaría, profe, los insumos para después exportar el producto terminado, no? ¿De qué estás hablando? ¿De automotriz? De los sectores automotriz y de farmacia. Claro, sí. Por ejemplo, qué sé yo, yo me acuerdo que vi el Focus, no sé si se sigue produciendo, pero sigue igual en la misma línea, el 80% es importado. Entonces vos lo exportás a Brasil, pero el 80% es importado. Por otro lado, otros modelos los importás directo de Brasil. Entonces, pero en el agregado, a medida que vos vas sumando, el sector automotriz en su conjunto genera déficit cuando crece la economía, porque es mucho más lo importado que se compra que lo que se exporta. La integración del sector automotriz después de los 90 es más o menos eso, 80-20, en el mejor de los casos 70-30, es decir, un auto que vale 100, el 80 es importado y 20 es producido internamente. Y ese es un problema, porque vos comparás eso con autos que vendes y comprás, el auto que compras es 100 importado. Y la industria de autopartes, además, está fuertemente transnacionalizada. ¿Sí? Bueno, pero ese es otro tema de política industrial, que no hace al tema que estamos viendo, pero sí es un tema interesante para el que le interese. Digamos lo siguiente, entonces, la oferta monetaria se desplaza hacia un lado, hacia otro, y digamos que en este eje yo voy a poner los precios, que son estos mismos precios que están aquí. Entonces, a medida que los precios caen, ¿qué pasa con la producción de equilibrio? La producción de equilibrio aumenta, porque, por ejemplo, si los precios pasan de 2,5 a 2, significa que la tasa de interés baja de I1 a I2. En I2 invierte mucho más que en I1. Entonces el equilibrio, en vez de ser al nivel de producción I1, es al nivel de producción I2. Si seguimos con esta misma lógica, si los precios siguen bajando, ahora yo estoy en el plano de la teoría, ¿no? Porque estoy hablando de que los precios bajan. Si los precios siguen bajando, desde 2 hasta 1,5, el nivel de equilibrio se da a una tasa de interés todavía más baja, I sub 3, para un nivel de ingreso o producción, Y sub 3. Y si los precios siguen bajando, el nivel de equilibrio se da todavía a una tasa de interés más baja, que es I4, y a un nivel de producción más alta. Por lo tanto, la función de demanda agregada entre precios y producción se obtiene de esta manera, uniendo los puntos E1, que en este caso sería E1' en este plano, E2', E3' y E4'. Uniendo esos puntos obtenemos la función de demanda agregada. ¿Qué es la función de demanda agregada? La función de demanda agregada a nivel macroeconómico es los niveles de producción y de precios que realizan el equilibrio simultáneo en el mercado de bienes y el mercado monetario, ¿verdad? O sea, la función de demanda agregada es una función que muestra puntos de equilibrio, muestras de puntos de producción que efectivamente se realizan a diferentes niveles de precios que se corresponden a su vez con diferentes niveles de dinero y de tasa de interés. ¿Sí? Si estoy por arriba de la demanda agregada, por ejemplo en este punto B, fíjense, la producción es más alta que la producción de equilibrio. O los precios son más altos que la producción de equilibrio, que los precios de equilibrio. Entonces en el punto B hay exceso de producción. En el punto A pasa al revés, hay exceso, la producción es más baja que la producción de equilibrio.
Entonces, hay exceso de demanda. Bien. Preguntas, esto ya lo habíamos visto. Entonces, así se obtiene la función de demanda agregada. Así se obtiene la función de demanda agregada. Famosa, macroeconómica. Vamos a esto. Ahora, la política fiscal, ¿no? Ahora vemos que la política fiscal, ¿qué genera? ¿Inflación? ¿O la política fiscal genera aumento de la producción y el empleo? La política fiscal es mala porque genera inflación y la inflación es un problema. Sobre todo la inflación alta. La inflación alta es un problema, ¿no? Todos los países que tienen una tasa moderada de inflación es saludable, es decir, toda la economía que crecen con inflación. El asunto cuando la inflación es un problema, que es cuando la inflación es alta. Entonces, si hablamos que genera inflación, significa inflación alta. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Esto genera inflación o genera aumento de producción? Y bueno, y depende de los parámetros que se verifican aquí. Fíjense, si estamos en un nivel de ingreso bajo, significa que estamos en un nivel de empleo bajo, que hay mucho desempleo. Entonces, un estímulo fiscal, por ejemplo, pasar la IS a esta IS, significa un desplazamiento de la función de demanda agregada. ¿Claro? ¿Sí? La función IS, cuando se desplaza, los precios permanecen constantes, significa que la nueva función de demanda agregada pasa por este mayor nivel de ingreso a los mismos trasladada hasta la función de demanda agregada de 2. ¿Me puedes repetir que justo se me cortó? Apenitas, por favor. Repito. Gracias. Si hay una política fiscal expansiva, como la que vimos antes, que trasladaba la IS, desde IS, ¿se acuerdan antes? Era desde IS1 a IS2 o desde IS0 a IS1. O sea, trasladaba la función IS hacia la derecha. Es este gráfico de arriba que ya lo vimos. Ahora abajo ponemos el mismo gráfico, el mismo eje Y, y acá ponemos los precios. Entonces hacemos el mismo traslado de la función IS, pero permanecemos con los precios constantes. Entonces nos vamos desde este punto a este punto, con esta política fiscal, y a este punto con esta otra política fiscal. Eso significa que el ingreso pasó a I1, desde I1 hasta I2, y desde I2 hasta I3. Cada uno de estos se corresponde con el traslado de la función IS. Que fíjense que en el gráfico de arriba va haciendo subir la tasa de interés. Y en el gráfico de abajo va haciendo subir la tasa de interés y el ingreso, como les dije. Y en el gráfico de abajo, como no tengo la tasa, va haciendo subir el ingreso. Pero ¿qué pasa? El ingreso, a medida que voy desplazando la función de demanda agregada, va subiendo cada vez menos. Fíjense que este tramo es muy superior a este tramo. Y a su vez, la política fiscal entonces va siendo cada vez menos efectiva, entonces produce menos efecto. O sea que fíjense que este efecto desde I1 hasta I2 es muy grande y el efecto desde I2 hasta I3 es más pequeño. Y si yo sigo para arriba, con la LM que se va haciendo más empinada, el efecto se va haciendo cada vez menor. ¿Sí? Entonces, primer punto, la política fiscal es trasladar la función de demanda agregada hacia la derecha, pero a medida que voy incrementando la política fiscal va perdiendo potencia, efecto. Después, cuando agregamos la oferta agregada, aparece el problema de la inflación, que vamos a ver más abajo. Ahora, la política monetaria también traslada la función IS desde esta función, digamos la ID M0, hasta esta otra función ID M1. En el gráfico de arriba tenemos la función IS y la función LM. Y lo que hago es aumentar la cantidad de dinero a los mismos precios. Fíjense que precio acá es 2,5, precio acá es 2,5. Bueno, acá es también 2,5, está mal, ¿sí? Entonces,
lo que ocurre acá es que aumentan la cantidad de dinero desde M0 hasta M1. Al aumentar la cantidad de dinero desde M0 hasta M1, ¿sí?, la función LM se desplaza hacia la derecha. A ver, espérenme un segundito, por favor. Un segundito. Buah. No importa. Listo. Bien. Sigo. Entonces, política monetaria expansiva también desplaza la función de demanda agregada hacia la derecha. Entonces, como conclusión de esta parte, la política fiscal desplaza la demanda hacia la derecha. Y la política monetaria desplaza la demanda hacia la derecha. Entonces hay desplazamientos a lo largo de la función que tiene que ver con los precios. Si los precios están fijos y aumenta la política fiscal o aumenta la política monetaria, significa desplazamiento de la función. Entonces, es importante diferenciar los movimientos a lo largo de la función de demanda agregada. Por ejemplo, acá podemos diferenciar movimientos entre E1', E2', E3' y desplazamientos de la función de demanda agregada. Entonces, los movimientos a lo largo de la función es por variación de precios y los desplazamientos de la función es por o política fiscal o por política monetaria. ¿Sí? ¿Puede repetir eso, profe, por favor? Entonces tenés tres cosas. Uno, los movimientos a lo largo de la función. ¿Sí? Eso se debe a que aumentan los precios o bajan los precios. ¿Sí? Por lo tanto, cuando bajan los precios, la producción es mayor porque hay un efecto monetario, un efecto riqueza. ¿Sí? Cuando aplicamos una política fiscal, los movimientos son desplazamientos de la función, cambios de posición de la función. Cuando aplicamos una política monetaria, lo mismo, cambios de la función, desplazamiento de la función. ¿Sí? Entonces, la función de demanda agregada se desplaza cuando aplicamos una política fiscal o cuando aplicamos una política monetaria. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Repito algo? Entonces vamos ahora a presentar la oferta agregada. Fíjense que precios e ingresos. Y aquí en este gráfico tenemos precio e ingresos. Entonces esta es la función de oferta agregada. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de productos que las empresas ponen en venta a medida que aumentan los precios. Mayores precios, mayor ganancia. Fíjense que la característica es que cuando los ingresos son bajos o el empleo es bajo, un pequeño aumento de precio implica un fuerte aumento de la producción. Es muy elástica la función para ingresos bajos y es muy inelástica la función para ingresos altos. Quiere decir que un gran aumento de precios implica un muy pequeño aumento de producción. Esto es muy inflacionario, por eso se acerca al pleno empleo, es muy inflacionario porque aumentar la producción cuesta mucho más, y esto no es inflacionario porque aumentar la producción no cuesta tanto. Hay un indicador que es el uso de la capacidad instalada. Cuando el ingreso es muy bajo, hay un bajo uso de la capacidad instalada de la producción. Cuando el ingreso es alto, hay plena utilización de la capacidad instalada. Aumentar la producción cuando hay muy bajo uso de la capacidad instalada significa que hay un montón de máquinas que no están siendo usadas, entonces es más fácil porque vos agarrás, enchufás la máquina y empezás a producir.
ante un estímulo. ¿Esto tiene que ver con la productividad marginal? No, eso en el mercado de trabajo. Todavía no. Entonces, cuando la producción es alta, ¿sí? Cuando el producto, la máquina está funcionando a full, aumentar es más difícil. ¿Sí? Es mucho más difícil. Sí, vos lo querés decir la productividad marginal decreciente. Sí, desde ese punto de vista, la función de producción tiene productividad marginal decreciente. Ahora lo vamos a ver. De micro, me preguntás vos. Está bien. Entonces, lo que yo le quiero decir que a nivel macro, cuando la producción es baja, aumentar es fácil, pero cuando la producción es alta, aumentar es más difícil. Efectivamente, esto pasa. No es lo mismo, está todo parado, entonces aumentar es mucho más fácil que cuando está todo funcionando a pleno. Tenés que invertir, es mucho más difícil. Mejorar desde un rendimiento muy alto es mucho más difícil que mejorar desde un rendimiento muy bajo. Sería como cuando hay una crisis, volver, digamos, a estar un poco mejor no cuesta mucho, digamos, dar el rebote enseguida. Por ejemplo, en el 2002, la producción en el primer trimestre, ya en el segundo trimestre del 2002 la producción explotó, ¿sí? Pero el año 2002 habría que compararlo con el 2020, pero fue el año de mayor caída del producto de la historia argentina, ¿sí? Sin pandemia, con convertibilidad, ¿no? Con el año 2002. No es, para nosotros se fue la catástrofe. Sin embargo, toda esa caída se reduce en los primeros meses. Después la economía crece espectacularmente porque la capacidad instalada, o sea, las máquinas, las fábricas estaban todas paradas. Empezó a producir y es mucho más fácil cuando está todo parado empezar a producir porque solo tenés que sacarle la lona y empezar a producir. Distinto es cuando tenés todo funcionando que tenés que incorporar nuevas máquinas, tenés que reparar las máquinas existentes, tenés que hacer un montón de cosas que cuando tenés baja la capacidad instalada, ¿sí? Mejorar desde cuando tenés 0, vos imaginate que te sacás un 0, mejorar la nota es fácil. Ahora, si te sacás un 9.50, mejorar la nota es más difícil. Bueno, es un ejemplo para que... O sea, mejorar desde acá es fácil, mejorar desde acá es más difícil, ¿sí? Bien, entonces esta es la característica en general, descripto de la función de oferta agregada, que obviamente tiene pendiente positiva porque mayores precios significa mayor ganancia o menor salario real. Entonces, precio respecto de los costos es aumenta el beneficio para los empresarios, aumenta la cantidad de producción, ¿sí? Por eso tiene pendiente positiva esta función de oferta agregada. La función de oferta agregada se basa en el mercado de trabajo. O sea, cuando aumenta la oferta, las empresas tienen que contratar más trabajo para aumentar la oferta y de esa manera aumentar la producción. Por lo tanto, ¿de qué depende la oferta agregada? ¿Cómo se produce el producto? Por los factores productivos. ¿Cuáles son los factores de producción? Trabajo, tierra, capital. Trabajo, tierra, capital. Entonces, en macro vamos a suponer por ahora que capital y tierra están fijos, no se pueden modificar. Para modificar la dotación de capital o comprar más máquinas hace falta una inversión a un poco más largo plazo. Y que en el corto plazo se puede incorporar más personas al trabajo porque en un contexto de corto plazo de crisis hay desempleo y es fácil incorporar personas. Ahora, en un contexto de auge es más difícil. Por eso que la macro a veces dicen funciona la política fiscal para las crisis, pero no para el auge. Y eso depende, también es discutible. Bueno, entonces es importante entonces para entender la oferta agregada, cómo se va a hacer esta oferta agregada, la explicación teórica de esta oferta agregada por el mercado de trabajo.
Vamos a ver esto. Este es el mercado de trabajo. ¿No? ¿Qué es esto? W sobre P. W es el salario, Y P, El precio, ¿no? supongo el precio. índice de precio. Y W sobre P, El salario con respecto al precio. ¿y cómo se llama eso? Hicieron ejercicio de eso. ¿Salario real? Salario Salario, real. salario real, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el salario real y el salario nominal? Uno es el poder de compra. Bien, entonces este es el poder de compra, ¿no? Salario en términos del índice de precio, no el salario del recibo, el salario en términos del índice de precio. N, ¿qué es? Número de personas buscando empleo. Bueno, no, número de personas, trabajadores, ¿no? Trabajadores. N es el mercado de trabajo. Si esto fuera el mercado de papas, N sería papas. Serían las papas. El mercado de trabajo es trabajo. Para los neoclásicos es lo mismo el mercado de papa que el mercado de trabajo. ¿Sí? Y lo explican por televisión y salen diciendo ejemplo que si suben la papa, si hay mucha papa, entonces el precio de la papa va a bajar. Como si una papa fuera igual que un trabajador. Entonces el precio del trabajo tendría que bajar si hay muchos trabajadores. Bueno, hay un problemita bastante serio ahí detrás de esa explicación tan simplista que pretende ganar un absurdo sentido común. Digamos que este es el mercado de trabajo donde esta es la oferta de trabajo y esta es la demanda de trabajo, ¿verdad? La demanda de trabajo, hoy me pregunto, tendría que ver, esta es efectivamente la productividad marginal del trabajo. La demanda de trabajo es la productividad marginal de trabajo. A medida que baja el salario real, aumenta la cantidad de personas que agrego a la producción. O sea, me va a dar cuánto agrega cada persona al producto. Esa es la productividad marginal del trabajo. Que tiene pendiente negativa porque a medida que cae el salario, cae el costo. Entonces, aumenta en términos productivos lo que produce cada persona. Por eso es la productividad marginal del trabajo. Al empresario le conviene contratar un trabajador más si es más barato contratar ese trabajador. Entonces, en un esquema de completa producción, si baja el costo del salario, le conviene sacar máquinas y poner trabajadores. Con la famosa isocuanta, la sustitución entre trabajadores y máquinas, y capital. Ahora, del caso contrario, ¿verdad? Si el salario es muy caro, si aumenta el salario, le conviene no contratar trabajadores y poner una máquina en su lugar. ¿Tá? Entonces el problema, los empresarios van a decidir contratar muchos trabajadores o pocos trabajadores de acuerdo a su costo. Si es muy caro, no contratan. Si es muy barato, contratan. Entonces reducimos la discusión al costo salarial. Si bajamos el costo salarial, entonces va a haber más empleo. Ese es el argumento clásico, que es un argumento teórico. En la realidad nunca se cumple, porque han bajado costos laborales y nunca aumenta el empleo por eso. El empleo aumenta por la inversión, porque las ganancias que pueden tener los empresarios, no por el costo salarial. Bien, pero en este caso, esta es la lógica de la función de demanda, o sea, de la productividad marginal de trabajo. Ahora, la oferta de trabajo, ¿qué me dice? La cantidad de empleo disponible sería. Empleo disponible. ¿Quién ofrece trabajo? Las empresas, el No. Estado. No. Eso demanda trabajo. El Estado demanda trabajo, las empresas demandan trabajo. Ah, La no, familia, sí, digamos. sí, La la familia. familia. Vos ofreces tu fuerza de trabajo, vendría a ser algo así, ¿es? Sí. Las Eso. personas ofrecen fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, Esta es la oferta de trabajo. ¿Sí? Las personas ofrecen trabajo. Las empresas demandan trabajo.
Las unidades de producción demandan trabajo, sean públicas, privadas, que fuere, demanda trabajo. Las personas ofrecen trabajo. ¿Sí? ¿Y por qué ofrecen trabajo? De acuerdo a este gráfico. Para cobrar el Porque quieren salario. por un salario, claro. Va a un salario. Entonces, ¿por qué tiene pendiente positiva? Porque a mayor Porque a salario, medida que más gente claro. a trabajar. ¿Y qué hacen? O sea, ¿qué abandonan? ¿Qué sustituyen? Ocio. El ocio. Bueno, aquí habíamos hablado de sustitución entre máquinas y personas que hacen las empresas. Y acá hablamos entre ocio y horas de trabajo que hacen las personas. Entonces aumenta el salario, entonces vos estás en tu casa haciendo ocio, jugando a la Play, y decís, aumentó el salario, me voy a trabajar. ¿Sí? Ofrezco trabajo porque aumentó el salario. Esa es la lógica de esta función. Las personas sustituyen ocio por trabajo de acuerdo al precio o retribución que reciben por ese trabajo. Si vos estás trabajando y te bajan el salario, retirás horas de trabajo ofrecidas en el mercado. Entonces, la oferta de trabajo, o sea, la cantidad de horas de trabajo o la cantidad de personas que ofrecen trabajo en el mercado, cuando el salario es muy alto, aumenta. Entonces, hay más oferta de trabajo. Cuando el salario es muy bajo, disminuye, hay menos oferta de trabajo. Cuando el salario es muy alto, aumenta porque las personas sustituyen ocio, dejan de estar ociosos y van al mercado de trabajo a trabajar porque resulta tentador trabajar. Al revés, cuando el salario es muy bajo, no me pagan nada, me quedo en mi casa sin trabajar. Esa es la oferta de trabajo, que Keynes critica fuertemente. Lo que dice el sistema clásico, / neoclásico, es que nunca nos podemos apartar del punto E, que en realidad AB no existe, que es el desempleo, ¿no? AB es el desempleo, técnicamente es desempleo AB, ¿por qué? Porque si el salario es W1 sobre P0, la oferta de trabajo, o sea, las personas que buscan trabajo es B, o sea, NB, digamos, 2 millones de personas buscan trabajo. Y las empresas demandan 1 millón de personas. Entonces, esto es 1 millón de personas de desempleo. ¿Sí? Si acá tuviéramos millones de personas, esto sería 2 y esto 1. O 10 y 5, lo que ustedes quieran. Pero este es mayor que este. ¿Verdad? Entonces, AB es desempleo. Desempleo es la diferencia entre oferta de trabajo y demanda de trabajo. Oferta de trabajo menos demanda de trabajo igual desempleo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto, según la teoría clásica, no existe, porque si pasa esto, el salario baja, las personas retiran oferta y las empresas aumentan demanda hasta que se equilibra en el punto E. Según Keynes, sí existe esto y es más, es la característica fundamental de cómo funciona el sistema capitalista de producción. Funciona así, en un salario AB, no en un salario como el punto E. O sea, no funciona con el salario WP0. Esto es un caso especial del equilibrio, sino que funciona con un salario superior al de equilibrio. Es decir, hay desempleo. O sea, la pretensión de querer bajar el salario de la teoría clásica es muy difícil de implementar. Por más que se deje libre al mercado, que no haya sindicatos, que no haya gente que pida aumento de sueldo, que matemos a todo lo que hacen, piden aumento de sueldo, por más que hagan... Bueno, me callo la boca. ¿No? Por más que se haga lo que se haga, no se puede arreglar este problema de acuerdo a la teoría clásica. Entonces, ¿por qué hay desempleo y el salario no baja? Esto tiene dos explicaciones, el salario real no baja, porque esto tiene dos explicaciones de acuerdo a la teoría keynesiana. Una explicación empírica, ¿qué quiere decir empírico? A través del ensayo. Claro, está respaldada por
Evidencia. Bien, evidencia, dato. Bien, empírico es eso. ¿Mm? Evidencia, dato. Muy bien, Angélica, ¿no? ¿Mm? Saber. Ah, perdón. Está ahí. Está complicado hablarle a la computadora. ¿Mm? Bien. Entonces, una razón empírica, evidencia, dato, y una razón teórica. La 1, o sea, la razón evidencia empírica, pasa lo siguiente. Fíjense, si estamos en un nivel de salario como este, alto, en el punto B, implica que hay desempleo. La razón por la que hay desempleo es porque el salario es muy alto. Entonces tendría que bajar el salario para llegar al punto B. ¿Cómo baja el salario real? ¿Cómo baja el salario real? Por la inflación Puede puede ser bajar. Claro, con la aumenta el inflación. precio. No, al revés. Cuando suben los precios, baja con la inflación, como dijo. Claro, sí. Bueno, eso Claro, sí. soy yo. Sí, perdóname. Es que no veo todos los nombres, por eso que no puedo identificarlo, pero muy bien. Perdón, profe, una Sí, pregunta. ¿Y los impuestos no afectarían en caso de que lleguen a subir? sí. Por ejemplo, si subís impuestos, significa subir el costo del salario. Si bajás impuestos, significa bajar el costo del salario. Pero estamos hablando acá, y depende si esos impuestos se los cobras a las personas o si se los cobras a las empresas. Pero no cambia el argumento que te estoy dando ahora. Eso además, ¿sí? En este gráfico, digamos, si el precio aumenta, ¿sí? Si los precios, el índice de precio aumenta, el salario real baja. O si el salario cae, el salario real, el salario nominal cae, el salario real cae si los precios se mantienen fijos. ¿Sí? Es muy raro en la historia económica, salvo en el año 2001, que hubo una baja de salarios nominales, ver acuerdos de salarios a la baja, de salarios nominales me refiero. En general los salarios bajan porque suben los precios, porque hay inflación. ¿Sí? Entonces, la inflación significa caída de salario. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, los que trabajan, saben eso, ¿no? Que cuando vas al supermercado y cobras el mismo sueldo, eso significa que compras menos cosas. Entonces, inflación significa baja de salario. Entonces, Keynes decía, en el punto B, para volver al punto E, tiene que haber inflación, es decir, aumentar los precios desde P0 hasta P1 para volver a W1 sobre P1. Si pasa eso, porque hay inflación, entonces, como baja el salario real, las personas van a retirar oferta. Como el salario real es más bajo, las personas están menos dispuestas a trabajar. Esa es la lógica de Keynes. Keynes dice, mirá, el dato, la evidencia, por eso es una razón empírica, demuestra que cuando hay inflación, las personas que tienen trabajo, el que tiene laburo, no renuncia a su trabajo. No es que salen corriendo de la fábrica y abandonan el puesto de trabajo porque hay inflación. Más bien al revés. Cuando hay inflación, las personas buscan más laburo porque no les alcanza el dinero. ¿Se entiende? Entonces, la razón empírica de por qué no baja el salario, por qué no baja la oferta de trabajo cuando baja el salario real, es muy evidente. Es una razón empírica. Las personas no abandonan su puesto de trabajo, por lo tanto, no retiran oferta cuando hay inflación. ¿Ah? ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, ¿puede Sí, ser que esto tenga algo que ver con el mecanismo de precios y salarios o nada que ver? Que vos totalmente distinto. ¿Cómo? Repetime. Que puede ser que tenga que ver algo con el... yo me acuerdo que yo vi en el secundario una teoría que decía algo del mecanismo flexible de precios y salarios. Sí, O puede ser que tenga que ver algo con eso o nada que ver. tiene absolutamente que ver con eso.
el mecanismo flexible de precios y salarios no funciona. ¿Sí? Genial. Eso es lo que demuestra para Keynes, ¿no? Para los que defienden el mecanismo flexible de precios y salarios, sí funciona. O sea, la teoría de mecanismo flexible de precios y salarios diría que vos tenés que dejar libre el mercado de trabajo, entonces el salario se va a fijar en E, y en E hay pleno empleo. Pero si el salario está alto, hay desempleo. Entonces lo que dicen es que en realidad, ¿cómo es? ¿Es flexible el salario o es rígido el salario? Es difícil que baje. Y ese es un gran problema. ¿Mm? Claro, porque supuestamente en esa teoría los clásicos como que decían que había que bajar el salario para que todo como que vuelva a su equilibrio. O sea, no hay que intervenir y dejar que el salario se acomode solo y se va a acomodar en E. Y Keynes dice, no, solo va a quedar en este nivel de acá arriba, porque ya está lo más bajo que puede estar. ¿Mm? Y no baja más de esto. ¿Por qué no baja? Primero porque para que baje tiene que haber inflación. O lo mismo, que caiga el salario nominal. Porque cuando hay inflación o le cae el salario al trabajador, los trabajadores no dejan de trabajar. Al revés, quieren trabajar más porque no les alcanza el dinero. ¿Sí? La segunda cuestión es que desde la propia teoría neoclásica, si estamos en esta situación y hay flexibilidad de precios y salario, como vos decís, Sabrina, ¿qué significa? Que si aumenta W, o sea, salario, aumenta precio. Y además, si aumenta el salario 10%, los precios aumentan 10%. Si aumentan los salarios 15%, los precios aumentan 15%. Si bajan los salarios 10%, los precios aumentan. Si bajan los salarios 10%, los salarios y los precios bajan 10%. ¿Sí? Es decir, si los precios y los salarios se mueven en la misma proporción y a la misma velocidad. Entonces, si estamos acá, suponete que estamos en esta situación con un desempleo AB y aumentan los precios. De acuerdo, aumentan los precios 10%. De acuerdo a la teoría de precios y salarios, flexible. Si aumentan los precios 10%, ¿qué tiene que pasar con el salario? Tiene que aumentar. 10%. Si bajan los precios 10%, ¿qué tiene que pasar con el salario? Ya. Exactamente. Entonces, el salario real no se puede modificar. Y si efectivamente el salario real está en este nivel, no se puede modificar. Entonces, la propia Eso, profe, teoría... perdón. Sería sobre la teoría clásica, dice eso, que Sí, el salario se real mueve. se mueve a la misma velocidad que los precios. ¿Sí? Y Keynes, que sería, no termino de entender. Keynes decía que el salario sí se mueve. Keynes lo critica y dice que efectivamente, bueno, pasa eso. Vamos a suponer que los salarios y los precios se mueven exactamente a la misma velocidad. Pero fíjate, mirá esto, mirá la razón empírica. Estamos en este nivel de desempleo. Si pasa lo que vos decís, que los salarios y los precios se mueven a la misma velocidad, no nos movemos de este punto. Porque si esto sube 10, esto sube 10. Y esto baja 10, esto baja 10. Y siempre tenemos el mismo valor acá. Entonces no nos podemos mover de esta situación. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bueno. Bueno, entonces, más allá de este debate, es importante distinguir entre una situación de pleno empleo y una situación de desempleo. En una situación de pleno empleo, cuando se aplica una política de estímulo para tratar de aumentar la producción, de acuerdo a la visión de este modelo que estamos viendo, más entre síntesis entre Keynes y los clásicos, digamos que ocurre que en una situación de pleno empleo la política no funciona o funciona menos, y en una situación de desempleo la política funciona. Fíjense, si en unas situaciones de pleno empleo, cuando aumenta la producción, ante un estímulo de aumento de la demanda agregada, por ejemplo, aumenta el gasto público. Entonces, aumenta la producción
¿Por qué? Porque, por ejemplo, una obra pública contrata más trabajadores, esos trabajadores compran bienes, eso es aumentar la producción, aumenta la demanda de trabajo para poder producir más. Entonces, en el mercado de trabajo se produce un exceso de demanda de trabajadores. Ese exceso de demanda de trabajadores hace aumentar el salario. Y ese aumento de salario hace aumentar los precios, porque ningún empresario va a querer aumentar el salario sin aumentar los precios, porque nadie quiere perder. Y una cuenta muy sencilla es precio mes salario para saber lo que los empresarios ganan. Entonces, en definitiva, el aumento de precios significa una menor demanda agregada. Por lo tanto, cae la producción. Entonces, cuando hay pleno empleo y hay empuje de los salarios hacia arriba, en este análisis ocurre que cae la demanda agregada y la producción. Pero cuando hay desempleo no pasa eso. ¿Por qué? Porque ante un estímulo fiscal, la demanda de trabajo efectivamente aumenta, pero los salarios no aumentan o van aumentando de a poquito, aumentan en el margen. Y esto no produce exceso de demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente desempleada, entonces al haber mucha oferta de trabajo, por más que la demanda de trabajo aumente, la oferta siempre es mayor y no presiona el salario al alza. Entonces los precios no aumentan. Esa sería la situación pleno empleo y la situación desempleo, para explicar cómo actúa una política. O sea, en términos qué es el desempleo y qué es el empleo a nivel macro, tiene que ver con esto, qué es de pleno empleo y qué es desempleo. Porque ustedes van a ver, ¿por qué decimos esto? Porque van a ver modelos, muchos que tienen en situación de desempleo, ¿qué pasa? Y en situación de pleno empleo, ¿qué pasa? Es una pregunta muy común en los modelos de consistencia macroeconómica. Ahora sigamos con el mercado de trabajo entonces. Este es el mismo mercado de trabajo que teníamos antes. Fíjense, el mismo mercado de trabajo, donde se equilibra, donde hay pleno empleo es en el punto E. El mismo gráfico que vimos antes, en el punto E. No estamos en un salario alto, acá estamos en una situación clásica. Y acá abajo introducimos una función que ustedes conocen, de micro, pero a nivel agregado, sumando todas las funciones de producción, que es la función de producción neoclásica. ¿Sí? Entonces, NE es el nivel de pleno empleo. Ponele la PEA. ¿Se acuerdan de la PEA? Población económicamente activa. Si la población económicamente activa es de 10 millones de personas, acá hay 10 millones de personas empleadas a este nivel de salario. ¿Sí? ¿Y qué se produce con eso? Un nivel de producción de PBI de este nivel, ¿no? X millones de pesos o de dólares. Y la función de producción indica que al principio la productividad marginal es creciente, o sea, crece, cada trabajador aporta al producto más de manera creciente, el producto crece de manera creciente hasta que el producto crece de manera decreciente hasta que la derivada es igual a cero. Eso es en términos técnicos lo que significa esta función de producción que está aquí abajo, que se corresponde con el mercado de trabajo. Clásico. Clásico, repito, clásico siempre es pleno empleo y keynesiano es desempleo. Por eso es la cuestión con la cosa anterior. ¿Cómo obtenemos la función de oferta clásica? La función de oferta agregada clásica a diferentes precios. ¿Cuánto es la producción? Vamos a suponer que en el punto E es W1 sobre P1, ¿verdad? O W0 sobre P0. Vamos a decir W1 sobre P1 igual W0 sobre P0. ¿Sí? O sea que si W1 sobre P1 y W0 sobre P0 es más bajo, significa exactamente la misma proporción. El salario bajó 10% y los precios bajaron 10%. Entonces, P1, ¿sí? Y P0. P0 es un precio más bajo, más alto que P1. Entonces,
Ahora veamos. Si estamos en este nivel de empleo, ¿sí? Y bajan los precios, como dijimos, de P0 a P1, de P0 a P1, bajan los precios. El salario real aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Si los precios caen, el poder adquisitivo aumenta, nos vamos a un salario más alto, acá arriba, W0 sobre P1, ¿verdad? Es más alto que W0 sobre P0. ¿Por qué? Porque P1 es más bajo que P0. ¿Estamos de acuerdo? ¿O repito? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí. Los precios bajan de P0 a P1, ¿verdad? Fíjense acá, de P0 a P1. Los precios bajan de P0 a P1. Entonces W0 sobre P1 es más alto que W0 sobre P0. ¿Sí? Porque W0 es igual, pero P1 es más bajo que P0. ¿Sí? Entonces el salario real aumentó. ¿Por qué aumentó el salario real? Porque bajaron los precios. Cuando bajan los precios, el salario real aumenta. Entonces en este nivel de salario real más alto, ¿qué pasa? Hay Desempleo. desempleo. Pero ¿puede haber desempleo? No puede haber desempleo. ¿Por qué? Porque inmediatamente, si los precios bajaron, ¿qué pasan con los salarios? Va a bajar Aumenta. en la misma proporción. Exactamente. Eso significa que si los precios bajaron a P1, los salarios bajan a W1. Por lo tanto, volvemos inmediatamente al punto E. Y en el punto E siempre producimos, la producción es IE. Entonces, IE es la misma para todo nivel de precios. Acá en esta parte ponemos una función de 45 grados que desplaza este nivel de este eje, lo desplaza acá. ¿Sí? O sea, este eje es igual a este. ¿Sí? Así es la obtención de la función de oferta agregada clásica, que es exactamente vertical en el nivel de pleno empleo y no se puede modificar el nivel de producción. Esta es la oferta agregada clásica. Profe, una consulta. Al ser clásica quiere decir que, como dijo anteriormente, el salario y los precios varían de manera proporcional de la misma forma, ¿no? Exactamente, y que hay pleno empleo. Ah, listo, genial. Pero el pleno empleo no es una situación normal según Keynes, es un caso especial. Según los clásicos es esto y según Keynes no, es una situación de desempleo. Y esta es una función con desempleo. Fíjense, la función de producción y acá abajo el mercado de trabajo. Entonces, en la función de producción, según Keynes, no hay oferta de trabajo. O sea, la producción se fija por la demanda de trabajo. Como hay desempleo, se pueden incorporar todas las personas que se demanden. Las empresas necesitan 1.000 trabajadores, contratan 1.000 trabajadores. Las empresas necesitan 10.000 trabajadores, contratan 10.000 trabajadores. O sea, no hay limitante por el lado de la oferta de trabajo cuando hay una situación de desempleo, como plantea Keynes. Entonces se da esta situación donde la producción crece, bueno, crece a medida que crece cada vez menos, pero crece a medida que voy aumentando la cantidad de personas que se incorporan al proceso de trabajo. Esta es la obtención de la función de oferta agregada, que está acá, que como ven es diferente que esta. Esta es vertical y esta tiene pendiente positiva, más parecida a la que vimos al principio, ¿no? Que les planteé al principio. Entonces siempre, fíjense, acá está en este gráfico dibujada esta función de oferta de trabajo en gris, que podría no haberla dibujado, ¿sí? Porque no es una limitante para Keynes, la puse para que vean dónde iría. Entonces, si estamos en el punto A, que el nivel de precios es P1, o estamos en el punto B, donde el nivel de precios es P0. ¿Sí? Entonces, de P0, vamos a decir, en P0 el nivel de producción es B. ¿Sí? El nivel de demanda de empleo es B.
¿sí? En P1 el nivel de demanda, el salario es siempre el mismo, ¿no? Entonces, como el salario es más alto, el nivel de demanda de trabajadores es menor. A un menor nivel de demanda de trabajadores, el nivel de producción es I1. Para I1, el nivel de producción es I1, que está acá. O sea, este nivel de producción se traslada por esta función de 45 grados a este nivel de producción. Ahora, si el precio es más alto, o sea, P0, el precio pasa de P1 a P0, de P1 a P0, al revés de lo que dice esta flecha, de P1 a P0, o sea, aumenta el precio, el salario real, ¿qué pasa? Baja de W0 P1 hasta W0 P0. Si el salario real es más bajo, la demanda de trabajo, ¿cómo es? Mayor. Mayor. Exactamente hasta N0. Y la producción es mayor, en I0. Por lo tanto, a un mayor precio, la producción es mayor. Entonces fíjense que esta función de oferta agregada relaciona precios y producción de manera creciente. Y es muy inelástica al principio, porque hay mucho desempleo, y se va haciendo cada vez más rígida a medida que aumenta la producción y el empleo. ¿Sí? Esta es la característica de la oferta agregada que se deduce Profe, con el desempleo. ¿Escucho? ¿puede ser que la oferta agregada sea la función inversa de la producción o no? No. Por la forma que tienen, digo. Sí. Puedo decir por esto y por esto. No, eso es una cuestión matemática, pero no. No se relaciona así. Si querés pensarlo así, pero en realidad, porque esto empieza primero creciente, después decreciente y va para abajo. La oferta agregada puede o no coincidir en su forma inversa, porque en realidad acá es muy elástica y acá es perfectamente inelástica. Ah, está muy bien. Bueno, ahora, paso siguiente es juntar esta oferta agregada que está acá, considerando esto sería a corto plazo y esto sería a largo plazo, o esto sería Keynes y esto sería clásico, con la demanda agregada, ¿verdad? Con la demanda agregada, que con la demanda agregada. Entonces, esta función con esta función, ¿sí? Cosa que vamos a hacer la clase que viene. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, ¿todo Bueno, esto de dónde lo podemos leer? ahí le dejé la clase Ah, listo. y está la bibliografía indicada de hoy y para la próxima también, los capítulos que les indiqué. ¿El PowerPoint se puede subir, profe? ¿Lo subo yo o lo sube Alejo? No tengo problema. Yo si me pasó del Power lo subo, no tengo problema tampoco. Ah, bueno, lo subo. Sí. ¿Te lo paso o lo subo directamente? ¿Yo qué hice la vez pasada? ¿Te lo pasé o lo subí directamente? No sé. Lo subiste vos, pero Sí. sin problema. Profe, si en el parcial nos llegan a tomar un punto más o menos, o sea, relacionar tanto como la ISLM como relacionar la oferta agregada con el mercado de trabajo, ¿van a ser que nos van a dar los gráficos y nosotros identificar qué pasaría en un punto A, B o C o algo así? Sí, puede ser eso, puedes hacer un gráfico también, puedes hacer. No, porque también por ahí no Algún sé. gráfico van a tener que hacer. Nos van a hacer subir una foto, de hecho, un gráfico. Sí, practiquen gráfico o van a hacer el gráfico, va a haber. Factor sorpresa fundamental. Buenísimo, gracias. Sí, hay equipos que juegan sin arquero, ustedes tranquilamente pueden hacer gráfico y subirlo, ¿sí? ¿Sabían eso? Que hay equipos que juegan eso, es increíble, ¿no? ¿Sos hincha de River, profe? No, pero me llamó la atención. No.
que juguemos al fútbol con 40.000 personas infectadas me parece, perdóneme, ¿no? Pero yo no entiendo. Yo también, ¿viste? La fiestita, pero tampoco lo entiendo. Pero bueno, qué sé yo. Seguiremos pensando. Bueno, nos vemos la próxima. Me escriben cualquier consulta.